Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a esta actividad realizada por Sociedad Civil Catalana, nuestras tardes culturales organizadas desde la Sectorial de Cultura. En esta ocasión contamos como invitado con el señor Isaac Levy, que es el presidente de LICRA, la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo, que nos hablará sobre la misma y sobre también Israel y su entorno. Antes de pasar la palabra a don Santiago Sueiro, que será el entrevistador, tan solo recordarles de nuevo la mecánica para el coloquio. Las preguntas rogamos las realicen vía chat y serán transmitidas al invitado por mi persona. Y ya sin más, don Santiago, señor Sueiro, Sueiros Group, experto en marketing empresarial, entreviste usted por esa boquita. Hola, buenas tardes. Ante todo, quisiera aclarar dos aspectos. Primero, la sociedad civil catalana es una sociedad que no tiene ningún tipo de color político. Por lo tanto, es totalmente transversal. Aquí damos cobijo a todos los colores políticos que quieran sumarse. Y segundo, mis invitados normalmente, aunque son gente de una gran valía y representan ellos por sí unos núcleos de personas con una cierta ideología, siempre hablan a nivel personal. O sea, todo lo que diga el señor Isaac es bajo su entera responsabilidad y a nivel personal. No representa a ningún tipo de entidad. Con esto, yo creo que aclaro dos temas que son importantes tenerlos en cuenta. Isaac, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Santiago. Gracias por tu presentación. Y buenas tardes a todos. Y para mí es un honor tener a Isaac Levy, un gran conocedor del entorno judío en España. Aunque él a veces cuando digo judío me corrige, pero bueno, lo dejo que me corrija. Isaac, después del segundo confinamiento, ¿cómo crees que vamos a salir económicamente de todo esto? Tanto en el segundo confinamiento hablo de Israel. ¿Cómo crees que vamos a salir económicamente tanto en Israel como en España? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, como ha dicho muy bien Santiago, o sea, yo, entre otras ocupaciones, es cierto que presido esta organización que luchamos contra el racismo y contra todo tipo de discriminaciones, en especial el antisemitismo, que aunque no lo creamos, sigue bastante vigente en nuestro país, más de lo que podríamos imaginar. Y bueno, yo soy miembro de toda la vida de la comunidad judía de Barcelona y bueno, lo que quería aclarar, ya lo ha aclarado Santiago, que yo voy a hablar en calidad de Isaac Levy como persona, como un miembro de la comunidad judía. Dijéramos bueno, que a mí lo que realmente me preocupa es la situación en España con el tema del COVID y la pandemia, por supuesto, porque es donde vivo yo, vive mi padre, viven mis hijos, vive mi familia. Pero es verdad que no hay que negarlo, que la comunidad judía de Barcelona y de cualquier sitio estamos siempre bastante pendientes de lo que pasa en Israel, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo aquí aportaros algunos datos de lo que está pasando en Israel y yo encantado de poder explicaros pues todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido estos meses en Israel, ¿no? Entonces, bueno, contestando concretamente a tu pregunta, Santiago, yo soy como todos los mortales, no tengo ni, por supuesto, la varita mágica de lo que va a pasar, ni tampoco soy un experto en salud, no soy médico, es verdad que soy economista, pero, en fin, la situación económica es dramática, no solo en España y en Israel, sino yo creo que en todo el mundo, sin excepción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? No lo sé. Yo tengo la esperanza que a nivel sanitario, pues en algún momento, pues el tema se podrá arreglar
con el descubrimiento de alguna vacuna, y, en fin, y después también las medidas que un poco se están tomando pues ayudan un poco a mitigar la potencia de esta pandemia, bueno, que está transformando un poco nuestras vidas, ¿no? Bueno, yo, si quieres, Santiago, empiezo un poco por comentaros un poco cómo ha influido el tema de la pandemia en Israel, si te parece. Hombre, me gustaría que era la siguiente pregunta, para que nos expliques cómo está el tema en Israel. Bueno, como ya sabéis, el tema de la pandemia empezó en Wuhan, si no recuerdo mal, en febrero, más o menos, febrero, marzo, sobre todo febrero, y entonces hay que recordar, yo lo recuerdo perfectamente, de que Israel fue de los primeros países que reaccionaron de forma inmediata al problema, es decir, que fueron de los primeros países que cerraron sus fronteras a todos los turistas que venían a Israel. Se tomaron medidas de confinamiento muy rápidamente. Yo creo que incluso antes de que empezara el mes de marzo, o sea, porque yo recuerdo muy bien que aquí en España empezó el tema el 15 o así, 20 de marzo del confinamiento, pues en Israel 15 o 20 días antes ya habían empezado con las medidas, sobre todo de confinamiento muy riguroso, ¿no? Entonces Israel fue uno de los países pioneros en tomar medidas contra el COVID, ¿no? Y después también, con todos sabemos la enorme tecnología que existe en Israel, pues también fueron pioneros por ejemplo, en detectar el virus de una forma mucho más rápida que en otros países. Entonces, bueno, históricamente en estos meses, pues Israel yo creo que tiene una de las medias del mundo donde más pruebas del COVID se hacen por habitante. Entonces, quizá por ello a lo mejor los datos pueden suponer que haya mucho más contagiados proporcionalmente en otros países, pero yo también entiendo que hay muchos más pruebas que se hacen, mucho más que en otros países, ¿no? Porque además se llegaron a utilizar técnicas incluso militares para detectar el tema del virus y para hacer un seguimiento, o sea, realmente unas técnicas muy depuradas. Pero por eso me gusta un poco hacer de historia para un poco centrar y saber a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, Israel, al ser de los primeros países que dijéramos que tomaron medidas en este tema, pues también fue de los primeros países en tener unos resultados muy positivos, de contener el contagio, de tener menos contagiados que en otros países. Entonces, bueno, el ser humano ya se sabe que enseguida se ilusiona por las cosas, sea español, sea israelí o sea americano, francés o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno israelí en este caso, más o menos por el mes de mayo, calculo yo, mediados de mayo, pues viendo que los resultados eran tan buenos, pues un poco pues se entusiasmó, para mi modo de ver, demasiado. O sea, a tiro pasado siempre es muy fácil opinar, ¿no? Pero en ese momento, claro, las cifras eran tan buenas, la economía estaba fatal, como en todos los países, el paro había aumentado exponencialmente, muchísimas empresas israelíes habían cerrado a causa del confinamiento. O sea, estaba la situación económica muy mal, había mucho descontento social, hay que decirlo. Entonces, entonces hubo una relajación, ¿vale? Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, salió a la televisión y bueno, hay que celebrarlo, hay que salir, hay que celebrarlo, que esto prácticamente se había acabado. Pues, y fue además de los primeros países, yo recuerdo, en el mes de mayo, que abrieron los colegios, las escuelas. Entonces, eso también hizo que la gente se relajara un poco, así como al principio la gente era muy disciplinada, o sea, la disciplina fue un poco decayendo, ¿no? Entonces eso pues ha hecho que en los meses de julio y agosto sobre todo, pues el nivel de contagios ha aumentado pues muchísimo más, mucho más que incluso en otros países, ¿no? Como España e Italia, que éramos los que estamos a la cabeza, pues ahora se ha dado la vuelta. Ahora dijéramos que Israel tiene más contagios incluso que
a nivel de proporción, por supuesto, de los que tiene España o Italia, ¿no? Entonces, bueno, después hay varias explicaciones que, si quieres, podemos entrar un poco de lleno, pero lo que yo encuentro que Israel fue de los primeros países en tomar medidas, fue también de los primeros países en relajarse y fue también de los primeros países en tener una segunda oleada de contagio. Bien, o sea que esto quiere decir que no por mucho más lugar amanece más temprano. Correcto. Puesto que en otros países que llegaron más tarde a tomar medidas, pues están en estos momentos en mejor situación que Israel. Sí, tengo que también decir que, desde que sé que tengo esta conferencia me he ido informando mucho más del día a día y tengo que decir que en los últimos 4 o 5 días la curva, como diría nuestro gran amigo Simón, está bajando en Israel en los últimos días. Es verdad que el confinamiento ha empezado a hacer, el confinamiento realmente total y fuerte, ha empezado a ser 2 o 3 semanas, que ha coincidido con las fiestas judías, que es donde la gente pues tiende a reunirse más en familia y en las sinagogas y tal, ¿no? Que es, como ya sabréis, hace pues 2 o 3 semanas fue nuestro Rosh Hashanah, que es el principio de año, y hace unos días fue el Yom Kippur, que es el día del perdón, que son días en los cuales incluso hasta los que no son muy religiosos, estos días pues lo cumplen, ¿no? Entonces, bueno, esto también quería decirlo, en ese sentido, ahora que hablamos del tema religioso, también quiero también aprovechar la ocasión para un poco, desmentir algunos mitos que la gente la gente que sabe sí, pero hay mucha gente que no sabe, que es ignorante, y aparte con la proliferación de series de Netflix que ha habido durante el confinamiento, pues hay mucha gente que erróneamente se cree que en Israel pues la gran mayoría son ortodoxos o son judíos observantes, cuando hay que decir que la población religiosa ultraortodoxa en Israel no representa más del 10 o el 12%. Esto yo sé que va a sorprender a mucha gente, pero es así. Es una población muy, muy reducida, o sea, no llega ni al 12%. Es verdad que políticamente tienen bastante peso, como a lo mejor en su día recordamos que Convergencia tenía peso en la política española, aunque eran muy pocos, pues salvando las distancias de las comparaciones, los judíos ortodoxos en Israel representan una cantidad muy pequeña. Entonces, la gente, pues mucha gente se cree que todos los judíos somos ortodoxos o que estamos todo el día rezando, y eso no es verdad. O sea, eso quería un poco pues desmitificar este tema, ¿no? Y ya no solo de los judíos que vivimos fuera de Israel, sino de los propios israelíes que en su mayoría no son religiosos, ¿no? Pero, a ver, sí. Yo conozco 7 tipos de ideologías, vamos a decir pequeñas ideologías, que son el rabínico, el hasídico, el caraíta, el reconstruccionista, el conservador, el reformista y los ortodoxos. ¿Cuál es el más extendido? Vamos a ver, yo realmente yo diría que son algo menos, pero igualmente hay un dicho muy famoso que es cierto, que se dice 2 judíos, 3 opiniones. O sea, los judíos somos, yo creo que el pueblo más plural y diverso que existe, ¿no? Entonces, bueno, tu pregunta, ¿qué se refiere? ¿A Barcelona o a Israel? No, a ver, yo me refiero primero a Israel, para después traspasarlo a Barcelona y a Madrid, que en Madrid también tenéis un tema bastante amplio. O sea, dijéramos que en Israel, la tendencia que es la más extendida quizás sea la ortodoxa, pero que tampoco es religiosa, porque es que lo que tú lo has dividido en unas dijéramos, partes de los religiosos. Pues que yo insisto otra vez, Santiago, en Israel te sorprendería saber
que más de 60%, 70% no tienen absolutamente nada que ver con la religión. Entonces, no entraría en ninguno de estos grupos que me comentas. Me encanta que me digas esto. Es como decir que todos los católicos de España van todos los días a misa, todos los días. Yo creo que eso no sucede. Pues es lo mismo, o sea, los judíos en general no practicamos la religión, esa es la realidad. O sea, nos definimos más como una identidad, como una cultura, y en Israel, pues en Israel muchas veces la gente se siente israelí, no judía, es diferente el término. Me gustaría que aclarar y diferenciar mucho este término, diferenciar mucho lo que es judío. Un judío puede ser americano, francés, español y tal, y dijéramos un israelí puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser católico. Hay católicos que tienen el pasaporte israelí. Entonces, el israelí que es judío, dijéramos, no se siente israelí. Me explico, pero no profesa ninguna religión. Entonces, esa división que tú has hecho entre ortodoxos, conservadores... no, yo te había... No se da. No, yo te había hecho la división por temas religiosos, porque ahora venía ya la siguiente. Intentando conocer el tema judío, entonces es cuando la gente puede hablar con más propiedad. Entonces, explícame lo que es el semitismo, el sefardismo, ¿qué es? Que la gente que estamos en la calle muchas veces hablamos y no sabemos. Entonces, claro, lo único que podemos es arrancar de vosotros una sonrisa diciendo que no. No, o sea, me encanta que me des este espacio porque es muy importante. Hay mucha confusión, sobre todo, o sea, debido a la ignorancia y que muchas veces somos, primeramente que en Barcelona y en Madrid somos dos comunidades judías muy, muy pequeñas. En total podemos ser en toda España unos 20.000 judíos, entre 40 millones de habitantes, ya verás tú qué proporción es. Pero es que además los 20.000 judíos que somos, de los 20.000, ni siquiera 1.000 o 2.000 son realmente militantes, que digo yo. O sea, muchos pues, son judíos porque lo son, por familia, pero ni siquiera, no es que ni lo practican como religión, sino que pasan olímpicamente de todo. Entonces, y en ese sentido también hay un problema de que a veces los judíos en general pues se ocultan un poco sus cosas por miedo al que dirán o el miedo al rechazo. Pero bueno, yo personalmente nunca he tenido ese problema y entonces me gusta aclarar las cosas. En primer lugar, los judíos normalmente se diferencian en dos grandes grupos, que son grupos definidos un poco por el origen. Se llaman los sefardíes, que son los judíos que vienen de la antigua, que vienen de los judíos que vivían en España y que fueron expulsados tras la Inquisición, y que estos judíos se fueron pues a Turquía, a Grecia, al norte de África, muchos de ellos. Entonces, bueno, porque hay que decir que la comunidad judía en España, bueno, en el siglo de oro fue la comunidad judía más importante del mundo entero. Y bueno, desgraciadamente, pues pasó lo que pasó con la Inquisición, con la expulsión de los reyes católicos, muy triste, y entonces se dio dijéramos, la diáspora judía sefardí. Los sefardíes son los judíos que su origen es España. Y sefarad, que en hebreo quiere decir España. O sea, sefardí en hebreo quiere decir español, ¿no? Y después están los eskenaz. Los eskenaz son los que vienen de la parte oriental, o sea, de Polonia, Rusia, Alemania, un poco los de la parte oriental, para que nos hagamos una idea. Entonces, bueno, en el Holocausto realmente de los 6 millones de judíos, una gran mayoría fueron de origen eskenaz, aunque también hay que decir que murieron muchísimos, centenares de miles, hasta millones de judíos sefardíes. Es más, en mi familia, mis bisabuelos maternos eran de Salónica, de Grecia, que eran sefardíes, y también murieron en Auschwitz, en el Holocausto. O sea que, pero en general se dice, es un dicho, o sea, igual yo hablo en título personal, ya lo repito, pero los eskenaz suelen ser más, o son muy ortodoxas, que son la minoría, o en general son muy pasotas, completamente con la religión. O
o sea, son extremos. Gente que ha vivido sobre todo el tema del Holocausto, pues muchos de ellos han dejado de creer en la religión y tal por todo lo que pasaron. Yo esto hasta lo puedo entender. Y los sefardíes, que eran los que están más en el norte de África bueno, en general son los que más hay actualmente en Barcelona y en Madrid, pues estos son más los que llamamos, yo lo llamaría tradicionalista. Hay gente que lo llama ortodoxo, pero yo lo llamo tradicionalista. Es decir, somos judíos que seguimos algunas tradiciones religiosas, pero lo hacemos por tradición familiar, básicamente. Entonces, la diferencia está entre sefardíes y eskenazíes. Y antisemitismo es decir judeofobia. O sea, el antisemitismo es un término que se adoptó en Alemania hace un siglo y medio, pero en realidad, o sea, antisemitismo se refiere a la hostilidad hacia los judíos. ¿Vale? Esto hay que me encanta, me vuelve a encantar, contigo aprendo. Quiero decir también que hoy en día, o sea, yo lo veo en mi organización, hay mucho antisemitismo clásico de antijudaísmo religioso, de antijudaísmo de extrema derecha, pero hoy en día está proliferando mucho un nuevo antisemitismo cada vez mayor, se llama un antisemitismo de izquierda, o sea, que es el antisionismo. Mucha gente de partidos sobre todo de extrema izquierda, que no quiero nombrar, pero ya sabéis a quién me refiero aquí en España, que dice, no, yo no tengo nada en contra de los judíos, yo tengo en contra de Israel. Pues yo he demostrado en un trabajo de universidad, y además se sabe que los que cuestionan la legitimidad propia del Estado de Israel, pues son antijudíos, ¿no? O sea, por mucho que yo diga que solo son anti-israelíes, porque yo soy el primero que puedo criticar al gobierno de Israel. Es más, en mi introducción lo he criticado que con la crisis de la pandemia el gobierno de Netanyahu no ha sabido gestionar bien lo bien que hubiera podido gestionar la crisis, y soy el primero que lo critico y no me duelen prendas. Y criticar al gobierno de Israel en cualquier tema incluso es legítimo, pero lo que no es legítimo es decir que Israel no tiene derecho a existir. O sea, de los 191 países que existen en el mundo, al único que se le cuestiona la existencia misma es a Israel. Entonces eso pensamos los judíos que eso es judeofobia o el nuevo antisemitismo de izquierda. O sea que estamos un poco rodeados por la extrema derecha, por la extrema izquierda, y bueno, la verdad que los de la extrema izquierda nos acusan a los judíos de ser capitalistas, los de la extrema izquierda los de la extrema derecha nos acusan a los judíos de ser comunistas, siempre tenemos la culpa de todo. Entonces esto viene un poco por prejuicios y estereotipos que se han ido acumulando durante siglos, ¿no? Entonces yo quería un poco hacer esta lanza y que me ha dicho Santiago de hablar en nombre de la comunidad judía de Israel, pues que Israel es un país del Oriente Medio que más democrático de la zona, sin duda. Es una democracia totalmente consolidada, donde incluso ya sabéis que hay un 20% de población árabe que tiene partidos árabes en el Parlamento israelí. O sea, es una minoría que tiene todos sus derechos. O sea, los árabes de Oriente Medio que mejor viven son los que viven son los árabes israelíes. O sea, ellos mismos lo dicen. O sea, justamente los que viven en otros países árabes pues no tienen tantos derechos. Además, ahora que ciertas personas de ultraizquierda lo están, dijéramos, minimizando, hay que también poner en evidencia, y también muy importante, que aparte de esta crisis de la pandemia, este gobierno, que sí que ha hecho algunas cosas bien, pues ha hecho la paz con países como Emiratos Árabes Unidos o como Bahrein, y eso es histórico, porque por primera vez en la historia, bueno, ha habido otros antecedentes con Egipto y con Jordania, pero es histórico que Israel pues tenga relaciones comerciales, diplomáticas totales con un país como Emiratos Árabes Unidos, y se dice que también Arabia Saudita pues va a hacer la paz con Israel, ¿no? Entonces, bueno, quizá un poco me estoy yendo del tema en cuanto... La cuestión es que bueno, que yo un poco lo que quería decir era esto, de que los judíos somos gente completamente integrados en la sociedad en la cual vivimos. Hay que recordar que los judíos alemanes que asesinó Hitler eran alemanes patriotas o judíos, pero que habían hecho la Primera Guerra Mundial, eran héroes. O sea, los judíos nos sentimos muy del país donde somos.
O sea, los judíos de aquí de Barcelona y de Madrid, pues hay que decir que nos sentimos muy españoles, ¿no? También, o sea, y eso es importante que la gente lo sepa. Es verdad que tenemos una relación especial con Israel, eso no hay que negarlo, pero que no, o sea, la gente confunde. A mí yo muchas veces que digo soy israelí, soy judío, me dicen, ¿y por qué matáis niños palestinos? Y yo no entiendo, yo no soy israelí, yo no voto a ningún gobierno de Israel. Y aparte que eso es mentira, que Israel mata a niños palestinos es precisamente. Eso es una mentira que se inventa la prensa y que esto hace que aumente el antisemitismo y la judeofobia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, quería un poco decir esto porque me apetecía un poco decir que nosotros, los judíos, muchas veces tenemos una discriminación realmente, a veces sin base alguna y debido muchas veces a la ignorancia, ¿no? Me ha encantado mucho que la palabra sefardí signifique España. Sí. España. Yo creo que todos los que están... Sefardí es español, sefarad es España. Bueno, bien, gracias por la corrección. Pero quiero decir que más o menos es una palabra que nos gusta a todos los que estamos escuchándote. Yo sé que Israel cogió una zona totalmente desértica y hoy en día se puede decir que hay un vergel. Hay trozos que son vergeles, que son los que ahora reclaman los famosos palestinos. Entonces... Con tu permiso, sí, Santiago, sí. disculpa que te interrumpa, es importante que aquí, o sea, yo no quiero dar una clase de historia, ni mucho menos, pero es importante que se conozca que Israel no existe de la nada. En la ONU hubo un plan de partición para todo ese territorio que pertenecía a Inglaterra, ¿vale? a Gran Bretaña. Entonces la ONU, yo pienso que de forma bastante equitativa, dijo, pues esta porción de terreno irá para formar un Estado judío en Palestina que se llamará Israel. Y después en la otra porción constituiremos un Estado palestino árabe en Palestina. ¿Okay? Esto sucedió en el año 1947. Es importante que esto la gente lo sepa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los judíos que estaban en Israel en ese momento, en el 47, encabezados por David Ben Gurión, o sea, que venían en desechos de todo el tema del holocausto y tal, pues ellos lo que querían de verdad era tener un Estado fuera como fuera, entonces se conformaron con esa porción de tierra que legalmente se aprobó de forma mayoritaria por la ONU. Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos aceptaron esa partición y los árabes, porque el pueblo palestino es un término que se ha inventado a partir del año 1967, pero en el año 48, o sea, 47, dijéramos que los árabes que vivían ahí dijeron que nanay, que ni hablar, que no aceptaban que existiera un Estado judío ni en esa porción ni en ninguna otra, que no podía existir un Estado judío ahí. Y eso que históricamente, de hace 2000, 3000 años, siempre han habido judíos en esa porción que la ONU dio. Eso hay que decirlo de forma tajante. Entonces, ¿qué pasó? Que también los árabes de ese territorio se vieron influenciados por los árabes que vivían en Egipto, en Jordania y en Siria y en otros países árabes. Entonces, ¿qué decidieron? Dijeron, pues no aceptamos esta partición y entonces, un año después, del 48, se constituyó el Estado de Israel y al día siguiente todos los países árabes, incluidos los árabes que vivían en la porción de Palestina, declararon la guerra a Israel para destruir a Israel, que no existiera. Lo que pasa es que en esa guerra de la independencia, pues milagrosamente o no, de forma sorpresiva, el pequeño país Israel pues ganó esa guerra de la independencia a los 4 o 5 países árabes que estaban alrededor y todos, y ganó esa guerra. Entonces el Estado de Israel se asentó tras esa guerra de la independencia. Pero hay que decir que Israel no robó a nadie, fue una decisión de la ONU que justamente los palestinos no aceptaron. Y después,
con los años que han ido perdiendo guerras, porque siempre han intentado destruir a Israel con ejércitos y también con terroristas, que eso muchas veces aquí la prensa solo ve cuando Israel, dijéramos, va a coger a los terroristas que han matado, pero o sea, no informan de las matanzas que han hecho los terroristas en Israel. Yo tengo una prima de 14 años que bueno, se quedó sin un brazo porque estaba en una discoteca bailando en Tel Aviv y entró un terrorista palestino y se inmoló en la discoteca, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, pero lo que quiero decir es que muchas veces, o sea, lo único que Israel, que es un país democrático, ha intentado es defenderse como país, o sea, defender sus fronteras y tratar o sea, de dar seguridad a sus habitantes. Y es verdad que a lo mejor algún gobierno, yo lo admito, ha podido ser algo duro en la lucha antiterrorista, no lo niego, pero es que a veces que con terroristas es muy difícil poder confrontarse y más aún con terroristas que no aprecian la vida de sus hijos y que a veces ponen a sus niños, de eso es cierto, como escudos humanos para que no les maten. Y entonces a veces pueden haber algún daño colateral con niños, pero es porque los propios palestinos terroristas, o sea, no les importa la vida de sus hijos, ¿no? O sea, hay una famosa frase de Golda Meir que me gustaría recordarla, que recuerdo que la paz se acabará cuando los árabes quieren a sus hijos más de lo que odian a los hijos de los israelíes, ¿no? O algo así, o sea, no sé si lo he dicho bien. Pero bueno, lo que quería decir es que Israel es un país completamente democrático, que por supuesto tendrá sus defectos, pero tiene los derechos humanos totalmente, o sea, al día. El ejército israelí es el ejército con más ética que existe en el mundo, o sea, y lo digo con toda la seguridad ¿por qué lo digo? Los homosexuales de todo Oriente Medio se van a Tel Aviv a vivir, o sea, porque en los países árabes no pueden, es que les ahorcan por ser homosexuales, en Israel viven en paz y felices. O sea, podría extenderme mucho sobre la hipocresía a veces de cierta izquierda que critica a Israel, y es justamente Israel donde se respetan más los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pero a Santiago si me estoy un poco... A lo que iba, que es la economía. La economía ahora en Israel está muy mal, ¿vale? Esto hay que decirlo. La pandemia ha hecho mucho daño, pero también es verdad que la parte, dijéramos, y de innovación tecnológica está salvando al país económicamente. O sea, en Israel hay gente muy valiosa en el terreno de la tecnología y, bueno, como tú dices, de un desierto lo convirtieron en vergel y eso es cierto. O sea, ya sabéis, en la primera época los famosos kibbutz, que pasado mañana jueves, hago un poco de spoiler, hay un programa sobre los kibbutz de Israel, que yo también salgo porque yo cuando fui joven estuve en un kibutz en Israel y eso fue un motor de toda la potenciación de la agricultura. Ahora, hoy en día, los kibutz ya no son lo que eran, pero bueno, que es un país que ha sido ejemplo de muchas cosas. En fin, ¿qué vamos a decir de la cantidad de premios Nobel, no judíos, de Israel, que ha aportado a la humanidad? En fin, un montón de cosas que es importante que se sepa, ¿no? Hay libertad de expresión completa y bueno, ahora existe un gobierno de concentración porque son las elecciones siempre muy reñidas y bueno, hay que decirlo, que no lo he dicho y lo quería decir, que una de las causas de esta segunda oleada de contagios la tienen esa pequeña minoría ultraortodoxa, ¿vale? Porque ellos son los primeros en no acatar las órdenes de distanciamiento social. Por desgracia, son muy indisciplinados. Estos ultraortodoxos se reúnen en sinagogas de forma masiva y conjunta. Han celebrado últimamente entierros de 1000 personas, todas conjuntas, cuando saben que está prohibido, y eso pues ha provocado unos contagios mayores. La población ortodoxa, si no me equivoco, es un 10%, pero creo que los contagiados ortodoxos representan un 25%. Igual me equivoco con las cifras, pero eso demuestra de que los ortodoxos han también influido en el aumento de contagios.
con esto acabo, las manifestaciones de gente contra el gobierno de Netanyahu por hacer estas políticas efectivas contra el COVID. Y eso es justamente esta gente que protesta contra el gobierno, tampoco respetan el distanciamiento social y eso hace aumentar los contagios. Isa, nos hemos pasado de tiempo y aunque nos quedan los minutos de las preguntas, yo estaría escuchándote hasta mañana. Pero el tiempo es oro. No, claro. Y yo lo que te doy es muchas gracias por la entrevista y le paso la palabra a Marta, que supongo que querrá hacer el turno de preguntas, que también tiene derecho. Muchas gracias, Santiago. Señor Levy, ha sido una entrevista absolutamente sensacional. Hemos aprendido una gran lección de historia, hemos conocido mucho más lo que es el mundo judío, lo que ocurre en Israel, y en nombre de Sociedad Civil Catalana le agradezco sincera y efusivamente, y supongo que los presentes también en esta reunión, todas sus explicaciones y todos los conocimientos que nos ha repartido. Yo simplemente sí quiero hacer una de algo que usted ha mencionado y que es muy importante. Son los acuerdos de Abraham a mediados de septiembre con los Emiratos Árabes y unos acuerdos propiciados por el gobierno de Donald Trump. ¿Qué supone para Israel estos acuerdos y este principio de paz con Oriente Medio? Bueno, pues muchísimo y me encanta, Marta, que me lo preguntes, porque yo estoy un poco apenado que en España nos ha dado la importancia que realmente han tenido estos acuerdos de Abraham. En fin, para Israel se abre una nueva era, por supuesto, porque todos los judíos del mundo estamos por la paz, eso está clarísimo. Y en Israel muchísimo más, porque están todos hartos de estar en guerra permanente. O sea, eso es evidente. Entonces esto da una esperanza de poder, dijéramos, hacer la paz con otros países. Y bueno, o sea, se está diciendo que el próximo país puede ser Marruecos, que sería una cosa muy, muy importante, porque además aquí en España muchos judíos somos de origen de Marruecos, entonces después también se habla de otros países. Y bueno, evidentemente nos queda siempre el enemigo número uno, que es Irán, que además está apoyado por Turquía, y bueno, ese es nuestro escollo más importante, pero evidentemente no es lo mismo tener 20 enemigos que tener 2, ¿no? Y después también lo que destacaría es un poco que me da mucha pena, porque yo realmente aprecio mucho al pueblo palestino, porque yo soy de los que piensan que tienen derecho a un Estado en su parte, pero el problema es que los dirigentes que tienen están llenos de odio y no quieren reconocer al Estado de Israel y se alinean con gente, con los iraníes y con los turcos que lo único que hacen es financiar al terrorismo, ¿no? Y a mí me da mucha pena del pueblo palestino. O sea, lo que hay que saber que los judíos muchas veces nos solidarizamos con el pueblo palestino, no con los dirigentes palestinos que los llevan al terrorismo y a la guerra. Y en Gaza, que están constantemente, o sea, en la Unión Europea les envía dinero para ayudar al pueblo palestino y lo gastan en cohetes para lanzar a Israel. Eso da mucha pena, ¿no? Pero bueno, los acuerdos de Abraham son muy, muy esperanzadores. Aquí ahora tengo una pregunta de parte de José Luis Ramón para todos. ¿Por qué siempre a través de los siglos el pueblo judío ha sido perseguido? La pregunta del millón. Es una pregunta que me he hecho toda la vida. Y de hecho, hasta he hecho un trabajo de fin de máster en la universidad donde dedico varias páginas. Es cierto de que el antijudaísmo, la judeofobia y el antisemitismo es de los prejuicios más antiguos del mundo. O sea, y me sabe mal que a lo mejor puedo igual, no sé, molestar a alguien con mi comentario, pero el antisemitismo incluso existe desde ese falsedad, dijéramos, que tan extendida de que los judíos matamos a Cristo, ¿no? Entonces desde ahí empezó una mentira que se ha ido trasladando de generación en generación, cuando todo el mundo sabe que a Jesucristo lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, y que Jesucristo fue un rabino judío, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar ahora en esto, pero
pero de repente, o sea, el odio de los judíos ya viene un poco desde la época de Jesús, ¿no? De hace 2000 años. Y entonces se ha ido extendiendo. O sea, dicen que el antisemitismo se divide en tres grandes épocas históricas. Una es el antijudaísmo cristiano, por decirlo de alguna manera, que es desde que nace Jesús hasta, dijéramos, la Revolución Francesa, ¿vale? 1789. Y después, desde ahí hasta el 1945, está lo que se llama el antisemitismo racial, en el cual a los judíos se nos ataca ya no como religión, sino como raza. Después, desde la creación del Estado de Israel, se llama el antisemitismo político, en el cual pues, se asocia sobre todo a Israel con los judíos. Entonces, en la época medieval a los judíos se les acusaba de matar a niños cristianos para hacer el pan o la sangre o algo así, pues ahora se nos acusa de matar a niños palestinos, ¿no? O sea, siempre es el mismo karma, en el sentido de que siempre estamos en el ojo del huracán, siempre se nos acusa, somos el chivo expiatorio en todas las épocas. Bueno, no lo sé, la razón exacta no la sé. Puede ser envidia, puede ser que los judíos hayan destacado en alguna ocasión en algunas cosas, puede ser que a lo mejor los judíos hayamos sido muy incomprendidos, o que nos metemos en todos los líos habidos y por haber, o que no sé. La razón no lo sé, pero evidentemente que también hay mucho prejuicio por ejemplo, todavía hoy en día hay gente que realmente se cree que los judíos somos todos ricos, por ejemplo, o que dominamos la economía mundial. O sea, de hecho, hoy en día, yo que digo, o sea, hay incluso teorías conspirativas que dicen que los judíos hemos inventado el COVID, y no lo digo en broma, pero os juro que hay en varios países se está diciendo esta teoría conspirativa, y que lo inventamos para después inventar la vacuna y forrarnos de dinero. Os parecerá gracioso, pero es que existen. Entonces, siempre van a existir también teorías conspirativas que estamos detrás de todos los males del mundo. Es así, desgraciadamente. Entonces, lo que yo lucho es por una mayor formación, educación. Aparte de luchar en la política o en los medios de comunicación, es muy importante la educación, en la familia y en la escuela, y que se sepa que los judíos somos gente normal, que no somos bichos raros, de que ya está, y que no somos tan ricos como la gente piensa, y que también hay judíos que están en vigencia, y hay judíos que no han estudiado, o sea, que eso existe. Sí, señor Levy, dos preguntas y ya finalizaremos la entrevista. De Luisa Chicharro Serrano nos pregunta, en los territorios controlados por la autoridad palestina, ¿quién toma las medidas sanitarias con respecto a la población? Buena pregunta. Vamos a ver, que yo sepa, no soy un gran experto, pero que yo sepa, en los territorios, en Cisjordania y Gaza, manda en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina, que por Al-Fatah, que son ellos los que toman las medidas sanitarias. Pero hay que decir que todos los medios, en cuanto a médicos, en cuanto a medicinas, en cuanto a todo tipo de suministro de todo lo que son medidas sanitarias, los pone el gobierno de Israel. Porque el gobierno de Israel, hay que decir, por ejemplo, a esta población de 20% de árabes que viven en Israel, están totalmente cuidados y sanitariamente como cualquier otro israelí judío, ¿ok? Pero en los territorios, a mí no me gusta la palabra ocupados, hay gente judía que me dice no digas ocupados porque son territorios en disputa, ¿ok? Eso es lo que hay gente que lo dice así, pero bueno, en Cisjordania vamos a decir que manda la Autoridad Nacional Palestina. Ya para finalizar, la última pregunta de Eladio de Miguel. ¿Qué le parece la política de Trump en Israel? Bueno, voy a hablar como Isaac Levy, por favor, muy importante este tema, como ha dicho Santiago. Yo no soy muy... Bueno, yo sé que Trump, evidentemente, es el presidente que ha hecho más cosas por Israel de largo. Eso está clarísimo. Aparte hay que tener en cuenta que su hija se convirtió en judaísmo, porque su hija se casó con un judío.
Y bueno, pero de todas maneras hay que decir una cosa importante. En Estados Unidos la mayoría de los judíos no votan a Trump, por mucha gente, mucho que la gente piensa. La mayoría de los judíos norteamericanos votan demócrata, o sea, son de Biden, ¿ok? Entonces, eso puede parecer una paradoja, pero es así. Yo sé que los judíos fuera de Israel, en la diáspora, muchos de ellos ven a Trump con buenos ojos, porque ha hecho cosas buenas. Estos acuerdos de Abraham, muchos se los debemos a Trump. Pero bueno, si me preguntas a mí, como Isaac Levy, a mí no me gusta Trump, ¿vale? No me gusta su forma de gobernar, no me gusta, tiene bastantes prejuicios, es misógeno, en fin, tiene un montón de defectos que, bueno, no voy a enumerar ahora, que a mí personalmente como dirigente político no me gusta, pero bueno, tampoco soy americano y tampoco lo voy a votar. Pero evidentemente dicen los que saben que para Israel puede ser más positivo Trump que Biden, puede ser, pero vayan, pero os de verdad que a muchos judíos americanos les gusta mucho más Biden que Trump. Perfecto, señor Levy. Pues en nombre de Sociedad Civil Catalana y de la Sectorial de Cultura, muchísimas gracias por su presencia aquí en esta reunión vía Zoom. Muchísimas gracias por las informaciones y los conocimientos aportados. A todos los presentes también nuestro sincero agradecimiento por estar aquí y tan solo anunciarles que el próximo 15 de octubre, que será un jueves, tendremos como invitado a Luis Torres, que es economista y asesor financiero. Hablaremos de economía y será precisamente un Zoom, una tarde cultural bipartita, ya que lo haremos con la Sectorial de Economía y Empresa. De nuevo, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Con tu permiso, quería agradecer a Santiago y a la Sociedad Civil Catalana por invitarme y deciros otra vez de nuevo que, como he dicho al principio, cuando hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, realmente que quede claro que todo lo que yo he dicho aquí es opinión de Isaac Levy como persona. Ya lo he dicho 2 veces, pero lo vuelvo a decir por 3ª vez, porque yo no represento ni a la comunidad judía, ni represento a la organización LICRA, ni nada. Simplemente he dado mis opiniones personales y lo que yo sé, ¿vale? Ya está. De acuerdo, señor. Pues nada. Gracias a ti, Isaac, puesto que ha sido una clase maravillosa. Bueno, no esperaba menos de ti, puesto que siempre me has demostrado un gran conocimiento, tanto de los temas judíos como de los españoles que hoy hemos dejado de hablar. De acuerdo, señor Levy. Pues nada, encantada. Esperamos tenerle otro día, Santiago, otra persona a invitar más. Y nos despedimos de todos ustedes hasta el próxima tarde cultural, que será el 15 de octubre. Un cordial saludo a todos. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.